Diálogo 1. Ir al cine con amigos. Hola Pablo, ¿qué haces este fin de semana? Hola Clara, el sábado voy al cine con mis amigos. ¡Qué divertido! ¿Qué película vais a ver? Vamos a ver una película de aventuras. Me encantan las películas de aventuras. ¿A qué hora vais? A las 6 de la tarde. Yo también quiero ir. ¿Puedo acompañaros? Claro que sí. Todos los amigos son bienvenidos. Perfecto. ¿Dónde nos encontramos? Nos vemos en la entrada del cine a las 5:30. Muy bien. ¿Después del cine vais a cenar? Sí, vamos a un restaurante italiano cerca del cine. ¡Qué buena idea! A mí me encanta la pizza. Entonces será una noche perfecta. Primero cine, después pizza. ¿Compras las entradas tú? Sí, las compro por internet. Gracias, Pablo. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado, Clara. Diálogo 2. Escuchar música y bailar. Hola Sofía, ¿qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta escuchar música. ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho música pop y también salsa. ¡Qué bien! Yo escucho reggaetón y rock. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta mucho bailar. Yo bailo salsa los viernes en una academia. ¡Qué interesante! ¿Dónde está la academia? Está cerca del parque. Es una academia pequeña, pero muy divertida. ¿Puedo ir contigo un día? Claro que sí. El viernes hay clase de salsa a las 7. Perfecto. ¿Cuánto cuesta la clase? Cuesta 10 euros. Está bien. Quiero aprender a bailar. Entonces nos vemos el viernes en la academia. Genial. Estoy muy emocionada. Yo también. Será divertido. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Diálogo 3. Leer en el parque. Hola Lucía, ¿qué haces esta tarde? Hola, Carlos. Esta tarde voy al parque a leer un libro. ¡Qué buena idea! ¿Qué libro lees? Leo una novela corta en español. ¿Es fácil de leer? Sí, es un libro para estudiantes de español. Tiene muchas ilustraciones. ¿Puedo acompañarte al parque? Sí, claro, podemos leer juntos. Perfecto. Yo llevo mi cuaderno de notas para escribir nuevas palabras. Muy bien, así practicamos vocabulario. ¿A qué hora vas al parque? A las 5. Me gusta leer cuando hace sol. Entonces te acompaño. Después podemos tomar un café. Me parece perfecto. El café está cerca del parque. Muy bien. Será una tarde tranquila y productiva. Sí, leer y hablar en español es muy útil. Nos vemos a las 5, Lucía. Hasta luego, Carlos. Diálogo 4. Jugar al fútbol. Hola Javier. ¿Qué haces los domingos? Hola Diego, los domingos juego al fútbol con mis amigos. ¡Qué divertido! ¿Dónde jugáis? ¡Qué divertido! ¿Dónde jugáis? Jugamos en el campo del barrio, cerca de la escuela. ¿A qué hora empieza el partido? A las 10 de la mañana. ¿Puedo jugar con vosotros? Claro, necesitamos más jugadores. Muy bien, así practicamos vocabulario. Perfecto. ¿Qué debo llevar? Solo zapatillas deportivas y una camiseta cómoda. ¿Cuánto tiempo dura el partido? Jugamos 1 hora y media. ¿Y después qué hacéis? Después vamos a un bar a tomar refrescos y hablar. Genial. Me encanta el fútbol y también hablar con amigos. Entonces nos vemos el domingo, a las 10, en el campo. Diálogo 5. Pintar y dibujar. Hola, Elena. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hola Marta, me gusta mucho pintar y dibujar. ¡Qué interesante! ¿Qué pintas? Pinto paisajes y flores. ¿Pintas en tu casa o en un taller? Pinto en mi casa, pero los sábados voy a un taller de arte. ¿Quién enseña en el taller? Una profesora muy simpática. Ella enseña diferentes técnicas. ¿Cuánto cuesta el taller? 20 euros al mes. ¿Puedo ir contigo un día? Claro que sí. El sábado hay una clase a las 4 de la tarde. Perfecto, me gusta mucho dibujar.
Entonces ven conmigo y probamos juntas. ¿Y después qué hacéis? ¡Qué buena idea! Diálogo 6. Jugar a los videojuegos. Hola, Juan. ¿Qué haces esta noche? Hola, Pedro. Esta noche juego a los videojuegos en mi casa. Qué bien. ¿Qué videojuego juegas? Juego un videojuego de carreras de coches. A mí también me gustan las carreras. ¿Quieres venir a jugar conmigo? Sí, claro. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Perfecto. ¿Jugamos en tu ordenador o en tu consola? Jugamos en mi consola. ¿Hay más juegos? Sí, también tengo juegos de fútbol y de aventura. Genial. Entonces jugamos varias partidas. Sí, será una noche divertida. Gracias por invitarme. De nada, amigo. Diálogo 7. Pasear en bicicleta. Hola, Tomás. ¿Qué haces los sábados por la mañana? Hola, Lucía. Los sábados paseo en bicicleta. ¿Dónde paseas? Paseo en el parque grande de la ciudad. ¿Puedo ir contigo? Sí, claro. ¿Tienes bicicleta? Sí, tengo una bicicleta roja. Perfecto. ¿A qué hora vamos? A las 10 está bien. Vale. ¿Quieres llevar comida para hacer un picnic? Sí, buena idea. Llevo bocadillos y fruta. Yo llevo agua y refrescos. Entonces pasamos toda la mañana en el parque. Sí, será muy divertido. Me encanta montar en bicicleta y hablar con amigos. A mí también, Lucía. Diálogo 8. Ver series en casa. Hola, Andrea. ¿Qué haces cuando no trabajas? Hola, Paula. Me gusta ver series en mi casa. ¡Qué bien! ¿Qué series ves? Veo series de comedia y de misterio. Yo también. Me encantan las comedias. ¿Tienes una serie favorita? Sí, mi serie favorita es una comedia española. ¡Qué interesante! Yo quiero verla. ¿Quieres venir a mi casa el viernes? Sí, me encantaría. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Perfecto. Llevo palomitas. Yo preparo refrescos. Será una noche de series. Sí, y practicamos español con los subtítulos. Buena idea. Así aprendemos y nos divertimos. Diálogo 9. Cantar en un coro. Hola, Silvia. ¿Qué haces los martes por la tarde? Hola, Laura. Los martes canto en un coro. ¡Qué bonito! ¿Qué canciones cantáis? Cantamos canciones modernas y también clásicas. ¿Dónde ensayáis? Ensayamos en la escuela de música. ¿Cuánto dura el ensayo? 2 horas. ¿Puedo ir contigo un día? Sí, claro. El próximo martes ensayamos a las 6. ¡Perfecto! Me gusta mucho cantar. Entonces te presento al grupo. ¿Cuántas personas hay en el coro? Somos 20. ¡Qué emocionante! Sí, cantar en grupo es muy especial. Diálogo 10. Cocinar como hobby. Hola, Carmen. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hola, Luis. Me gusta cocinar. ¡Qué bien! ¿Qué cocinas? Cocino platos españoles. Tortilla, paella, croquetas. ¡Qué rico! También preparo postres como flan y arroz con leche. ¿Cocinas sola o con alguien? A veces sola, a veces con mi hermana. ¿Puedo cocinar contigo un día? Claro que sí. El sábado preparo paella. Perfecto. Yo llevo una botella de vino. Muy bien. Cocinar juntos es divertido. Sí, y después comemos con la familia. Exacto. Cocinar y compartir es lo mejor. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Y si tienes alguna sugerencia, déjalo en la caja de comentarios.